Buenos días, ¿qué tal de nuevo, queridos alumnos? Espero que os encontréis bien. Y bueno, nada, vamos a continuar con la siguiente clase de Marx, la séptima, si no me equivoco, y nos habíamos visto un poco la introducción del materialismo histórico y vamos a ver esa división, ya habíamos introducido algo en la última clase, que hace Marx esa división que hace de la sociedad en infraestructura y superestructura. Habíamos visto una visión general y vamos ahora a verlo un poco de forma más detallada, ¿no? Vamos a empezar, vamos a ello. Vamos primero con la infraestructura. Recordad que lo habíamos comparado un poco con un donuts, ¿no? Y la infraestructura, pues bueno, era el centro, ¿no? El epicentro, lo más importante. Bueno, imaginaos, ¿no? Si la sociedad se compone fundamentalmente de dos niveles, la infraestructura y la superestructura, la más importante era la infraestructura, que la infraestructura es la economía. Se llama infraestructura económica, ¿no? La economía, la forma en la que se transforma la naturaleza para crear bienes materiales en una sociedad. Es lo fundamental, es lo más importante. E influye más la infraestructura en la superestructura que al revés, ¿no? Como ya estuvimos viendo el último día. Bien, pues entonces la infraestructura económica vimos que es lo fundamental en la sociedad. Y como acabamos de decir, si cambia la infraestructura, cambia todo el entramado social, cambia todo lo demás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser lo fundamental hace que todo cambie. Es como si fuera, imaginaos, ¿no? Cuando hay un cambio económico fuerte, pues como el que podemos vivir ahora mismo en esta situación en la que estamos, ¿no? Si hay un cambio económico fuerte, que es lo que está sucediendo, es como una especie, imaginaos, de terremoto que hace que cambie toda la economía y entonces llega ese terremoto, ¿verdad? Y hace que cambie luego también la superestructura, ¿no? Que cambie la política, que cambie la expresión artística, la religión, etcétera, la ideología, es decir, todo lo que compone la superestructura. Entonces, si cambia la economía, va a cambiar todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, la infraestructura económica tiene fundamentalmente dos partes, dos fuerzas dialécticas que interactúan entre sí, ¿vale? Que son opuestas o que pueden estar también un poco en tensión y si cambia un poco esa fuerza, esa tensión que existen entre esas dos fuerzas dialécticas que son opuestas, pues va a cambiar todo el entramado de la economía y entonces va a cambiar ya todo el entramado social, toda la superestructura, va a cambiar toda la sociedad, ¿no? Entonces, esas dos fuerzas dialécticas, esos dos niveles en los que se divide la infraestructura, la economía, son, por un lado, las fuerzas productivas, pues lo pongo aquí, pues bueno, las iniciales, en el examen no pongáis las iniciales, ¿vale? Esto es un poco para entenderlo, para ver un poco cómo quedaría luego la ecuación, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado son las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas son, leo, el conjunto de medios de producción que cada sociedad utiliza para obtener los medios necesarios para la subsistencia, ¿vale? Todo aquello que es necesario para producir bienes de consumo y para que la propia sociedad pueda subsistir. Por eso luego hay distintos niveles de fuerzas productivas, ¿no? A nivel alimentario, sanitario, etcétera, ¿no? Hay distintos niveles que son los distintos bienes que se generan para que la sociedad pues pueda subsistir y comprende varias cosas, ¿no? Como son las riquezas naturales que tenga una sociedad concreta, pues en el país en el que estamos o en el país en el cual estemos viviendo, pues todo lo que sería pues bueno, la materia prima, ¿no? Las riquezas naturales que tengamos y que podamos explotar para crear esos bienes. Luego estaría también el conocimiento y los medios técnicos que usemos para la producción. Es decir, si por ejemplo vivo en un país, vivo en un sitio en el cual pues a lo mejor tengo mucho petróleo,
riqueza natural, ¿no? Tengo esa riqueza natural. Pero en ese país en el cual tengo esa riqueza natural, luego no tengo los conocimientos para desarrollar los medios técnicos para producir a través de ese petróleo una cantidad de bienes naturales, pues si yo tengo como en mi territorio riqueza natural, mi riqueza natural es el petróleo, pero no he desarrollado, esa sociedad no ha desarrollado el conocimiento ni los medios técnicos para explotarlo, no puedo, no tengo extractores de petróleo, no puedo generar o no puedo transformar ese petróleo a lo mejor en gasolina para construir, para elaborar ese bien material para la sociedad, pues entonces las fuerzas productivas pues quedarían limitadas, ¿no? Y a lo mejor, como sucede en tantas ocasiones, ¿no? Compro, como no tengo esos conocimientos ni los medios técnicos, pues tengo que comprar desde fuera esos conocimientos y esos medios, y entonces estoy perdiendo la capacidad para producir esos bienes. Estoy perdiendo de alguna manera también riqueza para mi país o para el territorio en el cual esté viviendo, ¿no? Pero si, por ejemplo, pues eso, imaginaos, ¿no? Tengo petróleo y tengo además, hemos desarrollado los conocimientos pues a través de titulaciones en universidades que me permita crear medios técnicos para poder extraer esa riqueza natural que sería el petróleo para luego poder transformarlo en gasolina, en elaboración de determinado tipo de plásticos, etcétera, etcétera, para la producción, y la gente que se dedica, en este caso sería, por ejemplo, nos diría Marx, la clase obrera, que es la propia fuerza del ser humano para elaborar todos esos bienes, ¿no? Por los que están trabajando en las máquinas de extracción del petróleo, que son los medios técnicos que hemos elaborado a través del conocimiento, pues, por ejemplo, ya os digo, a través de estudios, carreras universitarias, etcétera, para poder crear bienes naturales a través de esa riqueza que tengo en mi territorio, y entonces eso lo explota a través de la fuerza del propio ser humano, que en este caso nos dice Marx, pues que sería la clase obrera, el proletariado, ¿no? Pues todo eso es lo que Marx llama las fuerzas productivas, ¿vale? Todo el conjunto de medios para producir esos bienes, esos medios necesarios para la subsistencia. También, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿no? Pues si vivo en un territorio en el cual el clima es adecuado para la cosecha de determinados alimentos, determinados cereales, y luego eso sería la riqueza natural, y elaboro a través del conocimiento que en el propio territorio se ha promovido para elaborar medios técnicos, pues cosechadoras, tractores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y las personas, pues que luego trabajan en el campo, lo que sería la fuerza del ser humano, pues estoy creando una serie de medios necesarios para la subsistencia de esa sociedad, ¿no? Eso serían las fuerzas productivas, todos los medios que se emplean para desarrollar una serie de bienes necesarios para la subsistencia de esa sociedad. Creo que se entiende, ¿verdad? Ese sería el primer nivel de la infraestructura económica, las fuerzas productivas, ¿verdad? Y luego, por otro lado, estarían las relaciones de producción. Pongo aquí también, ¿verdad? Aquí simplificado, pero bueno, ya os recuerdo, no me pongáis simplemente las siglas, sino que tenéis que poner todas las relaciones de producción, ¿de acuerdo? Son las relaciones que se establecen entre los hombres como la consecuencia de la producción o trabajo. Las relaciones entre los propietarios de los medios de producción, la burguesía, y los no propietarios, el proletariado. Es decir, el tipo de relación que se establece entre las personas que elaboran esos bienes para la subsistencia de una,
de una sociedad. Y entonces esa relación pues se puede dar normalmente para Marx, ¿no? En la explicación que nos da del funcionamiento del capitalismo, pues para Marx las relaciones de producción serían injustas porque los propietarios de los medios de producción, los burgueses, pues por ejemplo, si el territorio en el cual vivimos tenemos como materia prima el petróleo, como hemos dicho antes, ¿no? Pues los propietarios de los medios de producción pues serían aquellos que son los dueños de las máquinas, por ejemplo, ¿no? De las máquinas extractoras del petróleo. Extraen el petróleo y los que son los dueños han comprado esas máquinas y las ponen en los sitios en los cuales extraen el petróleo. Eso sería la burguesía, ¿no? Y luego los no propietarios, el proletariado, serían las personas que los burgueses han contratado y hacen que trabajen a cambio de un salario, hacen que trabajen con esas máquinas para extraer todo ese petróleo, que luego ya volvemos otra vez a la explicación de Marx, de esa lógica del capitalismo, según la cual, pues esos no propietarios de los medios de producción, es decir, el proletariado, las personas que están trabajando con las máquinas, pues son capaces de generar una cantidad de riqueza que luego no, que luego lo único que reciben es un salario, pero no reciben un salario adecuado en base a la cantidad de riqueza que son capaces de generar. Todo esto según Marx, ¿no? Y entonces provocaría, como ya estuvimos viendo, ¿no? En el proletariado, en los no propietarios de los medios de producción, pues provocaría lo que ya estuvimos viendo, ese concepto de alienación económica, ¿no? Entonces, a todo esto, a toda esta suma, es lo que Marx llama el modo de producción de una sociedad determinada, ¿vale? A la suma de las fuerzas de producción y a esas relaciones, a la suma de la fuerza de producción más a las relaciones de producción que se da entre la burguesía y el proletariado, por ejemplo, en esta forma de producción capitalista. Todo eso sería el modo de producción, la manera en la cual una sociedad genera los bienes, sería la suma de esa forma de producción más las relaciones que se dan entre los propietarios de los medios de producción y los no propietarios. En el caso del capitalismo, pues al tipo de relación que se da entre la burguesía y el proletariado. Esto es un poco lo que critica Marx del capitalismo, ¿no? Que al final esas relaciones que se establecen entre los hombres, al final es una relación totalmente alejada de lo humano y se convierte en el centro, se convierte en lo fundamental, una relación económica, más allá de cualquier tipo de relación humana. Es decir, es más importante y fundamentalmente en el capitalismo, pues la forma en la cual el burgués produce la plusvalía, que es lo que le va a generar a él la riqueza, ¿de acuerdo? Y entonces esa sería un poco, según Marx, la lógica perversa del propio capitalismo, que genera mucha riqueza para los dueños de los medios de producción, para el burgués, y no le devuelve en esa forma de salario toda la riqueza que es capaz de generar el proletariado. Por lo tanto, se daría una especie de relación injusta, una especie de relación de producción injusta en esa relación que se da entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Sería completamente injusto para Marx. Por lo tanto, esta infraestructura económica se explicaría con la suma de las fuerzas productivas más las relaciones de producción que se dan entre las dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La suma de eso sería el modo en el cual
se explicaría cómo produce los bienes materiales para la subsistencia una sociedad determinada. Es decir, el modo de producción. Es decir, al fin y al cabo, esta suma de relaciones de producción y de fuerzas productivas es la economía, la infraestructura de una sociedad determinada. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, pues estaría la superestructura, que implicaría, ya os digo, sería lo más superficial, lo menos importante, aunque es muy importante en una sociedad, ¿no? Pero no sería tan importante como la infraestructura económica, que incluye absolutamente todo lo demás que no sea la economía, ¿no? La ideología, la política, la moral, el arte, la justicia, la religión, la literatura, el periodismo, todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Entonces, la infraestructura, nos dice Marx que infraestructura económica y superestructura ideológica, política, moral, etcétera, influyen la una en otra. Aunque, como ya hemos dicho antes, esto es volver a repetir un poco lo mismo, es mucho mayor la influencia de la infraestructura en la superestructura y no viceversa, no al revés, ¿no? Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice Marx que los cambios históricos, como lo importante es la infraestructura, nos dice, la infraestructura económica, nos dice que los cambios históricos, cuando se da una revolución y un cambio en la economía, se debe al antagonismo, tesis, antítesis, ¿verdad?, que se da entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿verdad? Cuando a lo mejor en esas fuerzas productivas, la forma en la cual se producen los bienes necesarios para la subsistencia de una sociedad concreta y las relaciones de producción, por ejemplo, según Marx, en el capitalismo son completamente injustas, pues se produce una especie de choque ahí entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, lo que va a acabar provocando una especie de terremoto, ¿vale? En el cual va a hacer que haya un choque, porque las relaciones de producción son injustas y para Marx, ¿por qué? Porque unos se enriquecen mucho y otros muy poco para la cantidad de riqueza que generan, pues entonces se produce esa especie de choque. Lo que habíamos visto de esa influencia de Hegel en lo que sería el devenir histórico, en los cambios en el proceso histórico, etcétera, en la tesis y la antítesis, pues entonces se produce una especie de choque. Y ese choque provoca un terremoto, ¿vale? Entendedlo, esto es una palabra que empleo yo para entendernos, ¿no? Se produce una especie de terremoto en la infraestructura económica que hace que cambie luego toda la superestructura. Y ahí es donde se va a producir el cambio histórico. Vendría algo nuevo. ¿Qué es lo que nos va a decir Marx? Que lo vamos a ver después aquí con el fin de la historia. Nos dice Marx que después del modo de producción capitalista, ¿vale?, se produce un antagonismo, una lucha, una tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, en esa lucha va a haber una especie de terremoto, de revolución, de cambio en la propia infraestructura económica que va a cambiar todo lo demás y entonces vendrá algo nuevo, ¿vale? Lo que pasa que eso nuevo que va a venir, según Marx, no va a ser, no va a provocar una nueva tensión entre tesis y antítesis, porque la síntesis de eso nuevo que va a venir va a hacer desaparecer las clases sociales. Al desaparecer las clases sociales no va a haber tensión en las relaciones de producción entre una clase dominante y una clase dominada, una clase que explota y una clase explotada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber clases sociales. Al no haber clases sociales, nos dice Marx, va a venir algo nuevo que será la etapa comunista, con una etapa intermedia de una dictadura, que nos dice Marx, que sería una dictadura que es lo que llama la etapa socialista, ¿vale? Socialista no entendida, es decir, se puede entender el socialismo de muchas maneras. Hay como una especie de grados, ¿no?, dentro del socialismo. Aquí sería un grado muy extremo del socialismo, ¿no?, en esta dictadura.
Entonces, nos dice Marx que se va a llegar a una nueva etapa en la cual no va a haber clases sociales, no va a haber tensiones, no va a haber tesis y antítesis, sino que la nueva síntesis va a hacer que desaparezca todo ese proceso a través del cual ha habido cambios en el proceso histórico, ¿no? Y esa nueva etapa, que es la etapa comunista, donde no hay clases sociales, pues ya va a suponer el fin de la historia. No va a haber, según Marx, más cambios históricos, porque ya no se va a producir esos cambios de tesis y antítesis, ¿no? Bueno, la historia nos ha demostrado un poco que Marx se equivocó, ¿vale? No ha llegado el fin de la historia. No es que no haya, es decir, se podría interpretar como, no ha llegado todavía, pero llegará, ¿no? Marx no es que se haya equivocado, es que, bueno, ha habido algún intento de aplicación de esto de Marx y, bueno, al no funcionar, como no ha funcionado, pues ha venido otra cosa, ha habido otro cambio histórico, etcétera, etcétera. Entonces parece que no, no, no anduvo acertado, ¿no? Entonces, el sistema capitalista degenerará en una revolución que dará paso al modo de producción capitalista. Dará paso a eso, ya no habrá más producción capitalista. Según Marx, la propia lógica capitalista cae en determinadas contradicciones, ¿vale? Entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, se dan determinadas contradicciones que van a provocar el propio fin, va a terminar con la forma de organización capitalista, ¿no? El capitalismo generará las condiciones materiales que serán la causa de la propia destrucción del propio capitalismo, ¿no? Y entonces, cuando ya se destruya el capitalismo, llegará el fin de la historia. Y el fin de la historia es la llegada de una sociedad sin clases, de una sociedad comunista, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que sería la infraestructura y la superestructura, ¿verdad? Un poco cómo se da, cómo es el funcionamiento de la sociedad, en este caso de la sociedad capitalista, y cómo esta propia lógica del funcionamiento de la sociedad capitalista, nos dice Marx, va a acabar trayendo la propia destrucción del capitalismo para traer una nueva etapa en la cual ya no se van a dar más etapas después de esta, que será la comunista, la etapa comunista, porque no va a haber clases sociales, por lo tanto no va a haber tesis y antítesis y no vendrán más cambios históricos, más cambios sociales y ahí terminará la historia y se quedará para siempre así, según Marx. Bueno, luego ya se ha visto, ya os digo que no ha sido así. De hecho, por ejemplo, un poco para ver también otra visión que contrarresta esta, la de Marx, ¿no? Hay un pensador, un politólogo, aún sigue publicando libros, ¿no? De origen japonés, me parece, es estadounidense, de origen japonés, que se llama Francis Fukuyama, que escribió una especie de ensayo, ¿no? Que se llama, lo publicó en el año, creo, si no recuerdo mal, 1989, que se llama este ensayo El fin de la historia. Lo que pasa que interpreta el fin de la historia con el liberalismo, ¿no? Se publica pues bueno, con la caída del muro de Berlín, ¿no? En la cual parece que se impone un poco eh, la lógica del liberalismo por la imposibilidad de llevar a cabo la lógica comunista en el otro lado del telón de acero, ¿no? Al ver que no es viable la lógica comunista, parece que se empieza a imponer el liberalismo y este pensador nos dice pues todo lo contrario de Marx. Sí, ya ha llegado el fin de la historia, pero el fin de la historia no era el comunismo, sino el liberalismo, ¿no? Porque parece que no hay nada que pueda sustituir al propio liberalismo, al capitalismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un poco a modo de curiosidad. Bien, el próximo día ya vamos a terminar. Vale, vamos a ver si terminamos el próximo día o el de después con Marx, con el fin de la historia y la lucha de clases. Que la lucha de clases, cuando llegue la sociedad comunista, desaparecerá porque no va a haber clases, ¿verdad? Clases sociales. Bueno, agradezco de verdad otra vez de nuevo todo vuestro esfuerzo, que estéis ahí y vamos a intentar también
a ver si para la próxima clase o la de después, mantener un encuentro online para ver qué tal lleváis todo esto. Y a lo largo de esta semana os enviaré las notas de la recuperación, subida de nota que hicisteis la semana pasada, ¿de acuerdo? Muchas gracias de verdad. Os lo agradezco infinitamente todo el esfuerzo que estáis realizando. Y os mando un saludo muy, muy grande, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en la de Sofía. Un saludo.